Buenos días, yo soy José María y hoy explicaremos la Segunda Guerra Mundial, la cual se denomina una de las guerras más sangrientas de la historia, dejando entre 50 y 70 millones de muertos en todo el mundo. Pero para ponernos en contexto, el mundo antes del 1 de septiembre de 1939, justo cuando se declara la guerra por culpa de que Hitler, que era el comandante en ese momento de Alemania, hizo un pacto con Rusia de no poder atacar Polonia, pero ese mismo día Hitler no les hizo caso, los sacó de aquí y fue a por ellos, a por Polonia, a conquistarla, y poco tiempo después pues surgió lo que se denomina la Segunda Guerra Mundial. Para ponernos en contexto, la Segunda Guerra Mundial estaba dividida en dos partes. Una de ellas eran las potencias del eje, que estaban hechas por Alemania, por Japón y también por Italia. Y luego las otras, que eran los aliados, estaban compuestos en un principio por Reino Unido, Francia, y tiempo más tarde se añadirían a Estados Unidos y la Unión Soviética. Para ponernos en contexto, las principales causas de esta guerra fue el Tratado de Versalles, que exigía un descontento por parte de los países aliados por el hecho de no ser respetado este tratado por parte de los alemanes. También otra cosa muy importante fue, por ejemplo, la crisis de 1929, con la caída de Wall Street y todo eso, que en esta depresión condenó a los países regidos por el capitalismo liberal, los bancos en la ruina, y el aumento del desempleo provocó un ambiente de hospitalidad. También otra cosa que no ayudó mucho fue, junto a Mussolini, el ascenso del fascismo, que se desarrolló en una política de expansionismo en Alemania y en Italia, impulsado entre antecesor por gobiernos totalitarios. También otra cosa que no ayudó mucho fue la debilidad de las democracias, que los gobiernos democráticos entraron en debilidad producto de la crisis del 29, como por ejemplo Estados Unidos, y los gobiernos perdieron mucho apoyo popular. Y la última cosa que ya desencadenó esta guerra fue, por ejemplo, la política de pactos, que durante la segunda mitad de los años 30 se configuraron una serie de alianzas que llevaron a esto. Durante los dos primeros años se denominó la Guerra Relámpago, porque en muy poco tiempo Alemania, dominada por Hitler, consiguió conquistar Noruega, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo y una parte también importante de Francia. Mientras todo esto pasaba, también intentaron invadir Inglaterra, pero una buena planificación de Churchill hicieron que esto no se consiguiera. Y mientras que todo esto estaba pasando, mientras Italia, comandada por Mussolini, consiguió conquistar muchísimos terrenos en África, y con ayuda de otros consiguió también conquistar Grecia. De 1941 a 1943 se llamó la Guerra Total, porque fue cuando ya se pegaron entre todos. Las principales disputas fueron en África por los territorios, entre Italia, comandada por Mussolini, y entre Reino Unido, comandada por Churchill. Pero de tiempo después también se añadirían los japoneses con el comandante Hirohito, que se metieron en la mejor manera posible, en medio de todo el ajo. Y ya después de esta batalla que ganó Inglaterra, se metieron también en esto Estados Unidos con Japón para extraer una zona petrolera. Y Japón no se pudo meter que de mejor manera que bombardeándolo. Que este hecho fue llamado Pearl Harbor, porque volaron a todas sus tropas por los aires y todo. Y este fue el hecho por el que Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos de América, se metió en la guerra, porque no podía consentir que unos japoneses les mataran a todas sus tropas. Los dos últimos años se denominan como la caída de las potencias del eje, porque Inglaterra y Francia ya estaban muy fuertes, y además de esto se les añadió la Unión Soviética y los Estados Unidos. Este periodo empieza con la Guerra de Midway, que es una guerra en la que Japón se pelea contra Estados Unidos, y Japón acaba pues prácticamente con el 70% de su tropa masacrada. Les destruyeron toda la flota marítima que tenía. Otra muy importante también es la batalla de Stalingrado, que se denomina la más sangrienta de la historia, que es entre la Unión Soviética y Alemania, comandada por Hitler.
Esta dicen que es la batalla más sangrienta de la historia y también una de las más importantes. Y al final de esta guerra o batalla salió ganando la Unión Soviética, que esto desencadenó la salida o la liberación de Bélgica y de Holanda, y gracias a esto se pudo rodear el muro de Berlín, y poco tiempo después de este hecho acabaría Hitler pegándose un tiro, porque no tendría ni otra opción, porque Alemania ya estaba prácticamente destruida. Y para terminar esta guerra, por si no había ya mucho daño hecho, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas a Japón, una llamada Nagasaki y la otra llamada Hiroshima. Este nombre es por las 2 ciudades que fueron bombardeadas. Y así es como termina la Segunda Guerra Mundial. Un saludo. Una curiosidad fue que durante el comandato de Hitler en Alemania, la bandera no era la contemporánea o la que hay actualmente como esta, sino que era una un poco diferente y que estaba compuesta por el color rojo, el color negro en la esvástica y el color blanco. Esta era la bandera que estaba puesta en Alemania por Hitler. Y ya está.